nombre en esta mañana por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, bendice a mis hermanos, Señor. Ya están, Dios mío, escuchando la radio, Padre. Están cansados, Dios mío, para ser bendecidos a través de la palabra, Padre, bendícelos, Padre, grandemente. Bendice a los hermanos, Señor, de radio, Padre, Dios mío, que también son parte de este ministerio. Oraciones, alimento. En nuestras manos, Señor. Así que te damos gracias, Padre, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, bendice las almas que estarán llamando, Señor, desde ya te las presento, Señor, aleluya, para que sea usted, oh Dios mío, bendiciendo sus almas, sus vidas, Señor, su familia. Padre, en el nombre de Jesús, gloria sea a usted, oh Dios, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias. Lo que Dios irá a hacer. Te damos gracias, te damos honra y te damos gloria, Padre amado. Aleluya, bendito el Señor. Cuando Él levanta sus manos, gracias. es hora de vencer. Te bendiga en esta mañana, porque Dios y el domingo, bendice el Señor con su simplemente programa. Las almas son carnales y no poderosas. Está llorando Dios de fortaleza. Ahí fue Jesús, así que en la prueba porque usted se hace presente. está sufriendo Dale la gloria a nuestro Señor. No importa Salvador Jesucristo. Así que alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Estamos los líneas habitadas. Alaba a Dios. Alaba a Dios. 2637 lo repito, 2637 5237. Lo que Dios está 26058275. El número de WhatsApp es el 503 7581 cuando ven que WhatsApp en silencio 503 7581 19. Número internacional, pueden comunicar como se comunicaron ayer los hermanos, dijo su Señor. basta De Canadá, solamente en Canadá, también nos puede esperar Canadá, lo que Dios irá a puede hacer. comunicar con nosotros al 703 334 7816. Bendito sea el Señor. También estamos en el Ministerio Radio Sinaí. Es hora de vencer. Simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Habla, 12, 13, 14, 14, 14, 14,
frases que encuentro aquí, que quiero tocar 2 puntos ahí nada más, para que nosotros hagamos memoria y hagamos reflexión acerca de lo que vamos a estar hablando, para que usted y yo sepamos, bendito sea el Señor, qué es andar en ese amor del Señor, ¿verdad? Porque es necesario, amado hermano, que entendamos lo que es este amor que el Señor nos ha dado, y cómo aquellos dones espirituales que el Señor nos regala, nosotros tenemos que desempeñarnos en un espíritu de amor, ¿verdad? Por eso está este capítulo en medio de estos 2 capítulos, que es el 12 y el 14. Se encuentra el 13, que habla solamente del amor. ¿Por qué? Porque los dones espirituales, amado hermano, se tienen que desempeñar en un espíritu de amor. Pero yo quiero tomar unos 2 puntitos en este capítulo 13, que lo vamos a leer. Aleluya, vamos a leer este capítulo, lo vamos a leer para que tomar 2 frases de este capítulo. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 13. Aleluya, su versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Verso 4. Si de nada sirve entonces eso, hermano, mire lo que dice el verso 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Aleluya. Hasta ahí lo vamos a dejar. El amor. Pero quiero tocar estos 2 puntos, amado hermano, donde dice que el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Ahí vamos a estar en ese versículo, en ese capítulo, verso 4, perdón, bendito sea el Señor. Dice que el amor no tiene envidia y el amor no es jactancioso. Vamos a tocar algunos puntos de ahí. Aleluya. Gracias, Señor. Bien. O sea que si nosotros incumbimos en estas cosas, amado hermano, tenemos que entender, amado hermano, bendito sea el Señor, que sin amor usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Sin amor usted y yo no somos nada delante de Dios. Porque si usted y yo no estamos andando en amor, aleluya, a la hora y definitivamente cuando uno lee esto, se encuentra de que uno se encuentra falso de muchas cosas, es falto de algunas cosas que encuentra aquí. Pero cuando leemos este pasaje bíblico es para que nosotros crezcamos y no caigamos en un conformismo, sino que podamos crecer y desarrollar lo más importante que es el amor. ¿Y pueden Jesús? O sea que cuando alguien desarrolla y cultiva el amor, crece en la gracia más importante de la vida cristiana, que es el amor. Así que yo quiero que usted entienda que este pasaje que hemos mencionado, que se encuentra entre los capítulos 14 y 12, está él en la preeminencia del amor. Porque aquí se habla de los dones espirituales. Y en esta parte central que estamos aquí leyendo, es cómo se deben ejercer esos dones espirituales. En un espíritu de amor. ¿Cómo debe ser el servicio a Dios en un espíritu de amor? ¿Verdad? Así que por eso es que este capítulo está aquí en medio. Para que nosotros desarrollemos un servicio del amor. ¿Verdad? Y mire lo que dice este verso aquí. El amor es sufrido. O sea que el amor es paciente, es longámine, aguanta, soporta. Aleluya. Este verso 4. A la resistencia, a la hostilidad. Aleluya.
de aún el maltrato, cuando enfrentamos el maltrato, lo soportamos, lo sufrimos. Y no devuelve mal por mal, ni maldición por maldición, sino que todo lo soporta, ni ofensa por ofensa. Todo lo soporta. Ni ojo por ojo, ni diente por diente. Porque imagínese usted, entonces estarían todas las iglesias llenas de envidia, llenas de tuertos, llenas de gente que no va ojo por ojo. No, aquí no, en el Señor no, sino que el amor aquí es sufrido. Él no devuelve maldición, sino que devuelve el bien por el mal. Aleluya. Porque si nosotros guardamos el corazón sin rencor y sin amargura, es más fácil que haya una disposición para desempeñar el bien en el camino del Señor. O sea que la benignidad de parte del Señor en nuestras vidas es una amabilidad, es una bondad hermosa que haya en nosotros, que es un deseo, es un esfuerzo sufrido para hacer el bien al prójimo. Vamos a luchar hasta lo más profundo, hasta donde está nuestro alcance, hasta donde podamos nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para conseguir el bienestar de los demás, si nosotros hay amor en nosotros. El amor es sufrido. Pero mire, entramos aquí en una tercera cosa aquí, mire. Dice, el amor no tiene envidia. Envidia. El amor no tiene envidia. Yo quiero que usted y yo entendamos en esta mañana estos dos puntos que voy a tocar, que el amor no es jactancioso, y tampoco porque la jactancia puede sembrar alguna envidia. Pero antes, por eso el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, pone envidia primero, para que cuando en nosotros no haya envidia, entonces no va a haber jactanciosidad en nosotros y no vamos a producir esa envidia. Pero vamos a empezar con la envidia. Mire, es un poco difícil para entender esto. ¿Sabe por qué? Mire, para los traductores de la Biblia, trabajar con estos dos idiomas, más que todo tres idiomas, lo que es el hebreo, porque en sus originales se escribió el griego, el arameo y el hebreo. Son idiomas bien difíciles, muy complicados, muy complejas para aleluya. Déjeme decirle que cuando ellos escribieron esto, tenían que entender bien la gramática del hebreo, de la griega, del arameo, y entonces hay conflicto. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra aquí, envidia, también se puede, como un sinónimo de la palabra celos. Y esta palabra aquí, en algunas versiones le dan como un sonido, un sonido de celo. Y muchas veces nosotros tomamos esas palabras y ese sentido como de esta palabra, un sentido de esta palabra, amado hermano, que la tomamos como, ¿cómo le podría decir? Un poquito difícil de llegar al sentido estricto de esta palabra, porque en algunas versiones los traducen envidia, pero ciertamente en algunas versiones lo traduce como celo. Entonces, déjeme decirle que en el original griego esta palabra es celo. O sea, y podría decir el versículo entonces podría decir, el amor no tiene celo. Aleluya. Entonces, y déjeme decirle que tener celo es como tener algo que yo poseo que no lo quiero compartir. Y estudiar esta palabra en diferentes contextos. Esta palabra en el Nuevo Testamento es usada, sí es envidia en sí, pero tiene como un sinónimo, como un sonido ahí de celo. Amén. Yo quiero que usted me esté entendiendo. No le estoy cambiando la palabra, por supuesto que no. El diccionario inclusive lo acepta
acepta que cuando yo pongo envidia, también me menciona algunas partes como de celo. Entonces, no es que esté cambiando la palabra, sino que para que usted y yo entendamos lo que envidia significa, puede acarrear también celo, ¿verdad? Cuando yo envidio algo, estoy teniendo celo para que aquella persona no tenga lo que yo poseo, o a veces que aquella persona, lo que tiene aquella persona, también yo lo quiero para mí. O sea que esas cosas son envidia, ¿eh? Envidio lo que aquella tiene, entonces le cedo aquello y no lo quiero compartir. Yo quiero que usted me entienda eso. Así que queremos entender lo que habla la Escritura. Amén. Entonces, como ya entendemos que la envidia hay un cierto sinónimo de celo, entonces de alguna u otra manera se conecta de alguna negación al mandamiento que dice no codiciarás. No codiciarás. Porque no cabe duda que la persona que desarrolla el amor alcanza la madurez y llega a ese sitio de conformidad, llega a ese lugar de satisfacción plena, mano, donde pierde ese efecto de la vida que corrompe, que carcome. Cuando nos queremos comparar qué casa tiene, qué ropa viste, qué carro maneja y qué logro ha tenido en la vida, y cuando resaltamos quiénes somos. Pero no, aquí en esto aceptamos nuestra capacidad, nuestros errores, y por qué estamos donde estamos, y por qué no llegamos donde pudiéramos haber llegado, y por qué ahora en estos tiempos ha habido tantos problemas. Porque a veces decimos, ¿por qué aquel tiene más y por qué yo no tengo conmigo? Entonces, no, tenemos que aceptar, amado hermano, que lo que Dios ha hecho conmigo es porque Él lo quiso así. Entonces, ¿por qué yo voy a codiciar? ¿Por qué voy a envidiar lo que el otro tiene? No, sino para yo estar conforme, bendito sea el Señor, es estar tranquilo, amado hermano, con lo que Dios ha hecho en mi vida y hasta donde Dios me tiene. Y esto me da reposo en la vida cristiana. Pero aquí en ningún momento la vida está hablando de conformismo, que yo me conforme así como Dios me tiene, que no quiero alcanzar a otro nivel. No se quiere eso, sino que Dios quiere un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros, para que vayamos escalando peldaños cada día, pero que no envidiemos lo que el otro tiene. Pero entonces miremos lo que es la envidia. Aleluya. Oiga, y repito, la palabra en el original estrictamente es celo. Es celo. Pero no es exactamente el celo del esposo o de la esposa. No es exactamente esa clase de celo. La envidia es un disgusto y el pesar del bien ajeno. Y el diccionario acepta el sinónimo celo, ¿verdad? Pero de momento, como puede trascender más allá de la envidia, puede ser más trascendente, ir más allá. Si la envidia se corrompe y se hace más destructiva cuando la persona desea el mal de quien envidia, entonces se vuelve en celo, porque el problema no es sencillamente es el disgusto, es el pesar, esa incomodidad por el bien ajeno, sino que el peligro aquí es trascendente cuando, a pesar de que me siento a disgusto, me siento molesto por el bien ajeno, entonces ya la envidia ha hecho tanto daño, ha hecho tanto agravio en el corazón del ser humano, que llega a una destrucción, hermano. Entienda esto. Quiero el mal, dice el corazón de quien envidio. Entonces ya se vuelve que no puedo soportar el bien y el gusto del bien ajeno. Ya no lo puedo soportar y se vuelve en envidia. Por eso a quien la persona envidia, cuando a la persona que envidia le pasa algo malo, se goza. Entonces ahí dice, no se goza de la injusticia, no se goza, sino se goza de la verdad, dice. Aleluya. O sea que muchas veces nos pasa que de pronto, de quien nosotros envidiamos, y cuando lo vemos prosperar, y cuando lo vemos desgollar, cuando lo vemos exceder en la vida, cuando todos los logros los está consiguiendo, y nosotros decimos, ¿pero por qué? Pero cuando nosotros lo vemos en un fracaso, decimos, yo sabía que iba a fracasar, yo sabía que iba a pasar por ahí. O sea, lo gozamos de la maldad que le ha pasado al que envidiamos. Ay, yo sabía que próspero y todo, pero yo sabía que tenía su debilidad. O sea que
más que todo como que eso nos dio gusto, como que nos dio la alegría. Y decimos muchas veces, oye, pero ese hermano está prosperando. Y decimos, pero tú no sabes la realidad. Mire, voy a contar una cosa aquí. Estaba una iglesia creciendo y creciendo y creciendo. Y algunos pastores platicaban entre sí. Y uno le dice al otro, pero hermano, mire, esa iglesia está creciendo bastante. Una iglesia próspera, una iglesia con mucha membresía. Y entonces venía este otro hermano y le decía, no, tranquilo, esa es pura iglesia de otra, esa iglesia está creciendo, pero de puros miembros de otra iglesia, no te preocupes, no le prestes cuidado. Pero de repente aquel hombre se empezó a entender, se fue y visitó aquella iglesia y dijo verdaderamente, porque él llevaba un espíritu de que sí, que eran de otra iglesia, pero no, empezó a entender, empezó a comprender a aquel hermano que miraba que aquella iglesia era próspera, empezó a entender que todos aquellos hermanos también salían a dar tratados, a evangelizar a los parques, que todas las semanas tenían vigilia, que todas las semanas tenían ayuno, estaban de retiro, estaban nutriendo con la palabra aquella gente. Claro que iba a crecer aquella iglesia, pero muchas veces los pastores envidian que otra iglesia está creciendo y dicen, no, esa iglesia está creciendo mundanamente porque están predicando prosperidad, pero muchas veces no es así, hermano. ¿Por qué? Porque había envidia. Pero déjeme decirle, ¿qué es lo que causa la envidia? Porque el amor no tiene envidia. Aquí dice la palabra. Aquí este es un nivel maduro, hermano, para que no haya envidia en un hermano. Porque ¿sabe lo que tiene que haber en cada uno de nosotros? Ve, el hermano está prosperando, gloria a Dios. Mire, el joven, no es tan bonito el joven, pero se va a casar con una mujer bonita, gloria a Dios. Y viceversa, la hembra no es tan bonita la hembra y se va a casar con un muchacho guapo ahí, pero gloria a Dios. Pero que esas cosas, hermanos, no nos disgusten. Pero ¿qué es lo que causa la envidia entonces, hermano? Aleluya. Mire, la envidia surge definitivamente parte de la vieja naturaleza caída del hombre. Naturaleza adámica, del viejo hombre. De ahí parte la envidia. Pero surge cuando los demás lo superan a uno en algunas áreas. De ahí. Cuando vemos a los demás en cualquier área de nuestras vidas exceder más que nosotros, muchas veces empezamos a sentir una incomodidad interna, un dolor, un disgusto interno, una molestia. Y por esta razón muchas veces las personas sabias, las personas prudentes, no comentan sus logros. Así que sea sabio, no ande comentando con cualquiera sus logros. Como la declaración que dice, no hay que contar dinero entre los pobres. Claro, hermano. Mire, hay gente que usa lo que tiene para provocar envidia de los demás. Porque sabe que la naturaleza humana va a usar. La naturaleza humana usa a aquella persona para engreír, para jactarse a aquello que tiene. Pero hay logros, hermano, que muchas veces que no hay que comentarla. Hay muchas veces que hay cosas que son inimitables, que siempre se van a dar cuenta. Pero hay cosas que hay mejor no comentarlas. ¿Por qué? Porque van a causar envidia en los hermanos. Van a despertar esa envidia, van a despertar ese celo hacia nosotros. Podemos ver nosotros ejemplos de muchas cosas de la prosperidad de otro. Por ejemplo, la popularidad de otro. ¿Verdad? La popularidad de otro. Y no buscamos estar en Cristo, buscar popularidad. Cuidado. Cuidado con eso. Pero definitivamente llega un momento que alguien que sirve a Dios, que busca a Dios, que se somete a Dios, se va a volver popular, quiera o no. Entonces Cristo mismo, imagínense, ahí tenemos un ejemplo grande. Cristo mismo se volvió popular cuando Él caminaba. Y entonces Él no andaba buscando su aceptación de los demás, sino por el sometimiento al Padre y por los dones y por el poder de los milagros, la gente lo llegó a conocer y lo llegó a poner en un popular, lo llegó a buscar la gente. Y entonces eso produjo un encuentro de envidia en los religiosos. Entonces la popularidad causa envidia, la aceptación cuando alguien te acepta. Cuando alguien te quiere, cuando alguien habla bien de ti. Y miren, cuando hay dos amigos por ahí,
Hay dos amigos y se llevan bien y son bien queridos, pero de pronto uno de ellos, amistad, tiene otro amigo por ahí. Entonces ya el otro amigo ya se siente envidia, ya se siente ese celo. Ahí es donde está el problema. A veces se pueden celar hasta las mismas familias, hermano. Hay esposos que no quieren que llegue la suegra a la casa. Y no porque las suegras sean malas, como siempre se ha tratado de proyectar. Pero mire, pero hay esposos que no quieren que llegue la suegra. Y hay esposas viceversa que no quieren que entre su suegra también ahí. Porque la mamá le da más atención a su hijo. Y ellas se sienten como un poquito celosas. Tengamos cuidado con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces entra esa envidia a nuestros hogares. Porque es algo que como que pareciera que fuera insignificante. Pero ahí se ve nuestra falta de madurez y de crecimiento y de excelencia. ¿Sabe por qué? Porque entra esa envidia. Pero mire lo que dice. Mire lo que dice cuando vamos a leer una lectura por ahí. Cuando dice que la excelencia es hacer algo bien, hacer algo correcto, hacer algo bueno. Y muchas veces cuando está esa excelencia en nosotros, cuando lo desempeñamos en algunos proyectos, en algunos trabajos del Señor o en nuestros trabajos, cuando lo desempeñamos con hacer aquella cosa bien, muchas veces vamos a acarrear envidia en las escuelas, en los puestos de trabajo, en las iglesias y viceversa. Cuando nosotros alcanzamos un nivel de excelencia, hermano, y nosotros muchas veces vamos a ser envidiados por los demás. Muchas veces vamos a ser envidiados por los demás. Pero déjeme decirle que a pesar de que seamos envidiados por los demás, nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Aleluya. Hay poder en Jesús. Y déjeme decirle, porque hay gente que le gusta hacer cosas bien hechas. Y les gusta, mire, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Eclesiastés. Porque de pronto la persona empieza a cederse en su trabajo y empieza a hacer mejor el trabajo. Bendito sea el Señor. Y muchas veces en nuestros trabajos otros se desempeñan mejor que nosotros y el jefe lo pone en alto y lo comenta el jefe por ahí. Entonces entra envidia en nosotros. Porque aquel lo está haciendo mejor y yo no estoy siendo reconocido porque tal vez lo que estoy haciendo no está bien. Entonces viene la envidia y ya miramos mal a aquel otro hermano o a aquel otro compañero de trabajo porque está haciendo las mejores cosas y hay que tener cuidado. Porque muchas veces, mira, hay predicadores que están recibiendo halagos y lo dicen, wow, ese predicador predica bueno y predica mejor que usted, hermano. Entonces uno como que ese ego llega a nosotros, llega esa envidia y ese celo. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces no queremos nosotros que nadie tome el lugar de nosotros. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que entender que siempre va a haber gente que son mejores que nosotros. Nosotros seremos mejores que otros, pero otros serán mejores que nosotros. Nosotros tenemos que entender, esto no lo puede perturbar a nosotros. Aquí lo que manda es el amor. Aquel que tal vez yo puedo hacer algo mejor que aquel, amarlo. Y ahí hay personas que van a hacer mejores cosas que a mí, también tengo que amarlos. Aquí no hay excepción de personas. Porque el amor no tiene envidia. El amor es sufrido y no tiene envidia. Es benigno, aleluya. Y por eso dice el proverbista, también dice, todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eso de andar haciendo envidioso, hermano. Tenemos que tener cuidado porque la envidia carcome, aleluya. La envidia carcome. Pero vemos ejemplos, amado hermano. Bendito sea el Señor, bien marcaditos en la escritura. Ahí pueden Jesús, la escritura está llena de ejemplos de envidia. Bendito sea el Señor. Muchos ejemplos que puedo ver yo por ejemplo, el primer pecado, hermano. El primer pecado, hay dos pecados que voy a mencionar. El primer pecado que se dio en la Biblia, aquí en Génesis, viene por la envidia. Imagínense usted, se le presenta a Eva, Satanás se le presenta a Eva, y le dice, serás como Dios si comes ese fruto de ese árbol. Y ella envidió a aquello que serás como Dios. Porque muchas veces andan por ahí muchas personas diciendo que somos pequeños dioses. Cuidado con eso. Nosotros no somos pequeños dioses. Somos siervos del Señor. Somos hijos de Dios. Aquí solo hay un Dios. No somos pequeños dioses. Y aquí viene Satanás y le dice, serás como Dios. ¿Cómo que serás como Dios? Y envidió ella querer ser como Dios. Aquí viene el primer pecado. El segundo pecado, bendito sea el Señor, viene cuando por la envidia de Caín,
al ver que Dios recibe con agrado la ofrenda de su hermano Abel, él envidia, bendito sea el Señor, porque no hizo lo que Dios le mandó, que presentara una ofrenda agradable a él. Él presenta lo que él quiere, bendito sea el Señor, por arrogante. Entonces envidia a la obediencia de su hermano, bendito sea el Señor. Envidia la obediencia de su hermano a Abel, bendito sea el Señor. Entonces, claro está que Dios va a ver con más agrado la ofrenda de su hermano Abel. Entonces, él envidia cómo Dios habla bien de su hermano, y ese lo lleva a matar a su hermano. Le envidia. El celo por esa bendición que recibió Abel, el celo llevó a Caín a ese segundo pecado. Bendito el Señor. ¿De qué? De querer esa bendición no haciendo lo correcto. Para que usted y yo seamos bendecidos, tenemos que hacer lo correcto, como lo hizo, bendito sea el Señor, lo hizo Abel al Padre Jesús. Así que la envidia tenemos que tener cuidado. Pero vamos a pasar al segundo paso. La jactancia. Dice, el amor no es jactancioso. Muchas veces decimos nosotros que los más grandes logros espirituales, los más avances espirituales, quién tiene la mejor familia, quién tiene la mejor casa, quién tiene el mejor ministerio, y los volvemos jactanciosos. Pero muchas veces proyectamos aquello y no nos importa si lo llevamos por delante a quien sea, bendito sea el Señor, y empezamos a jactarlo de lo que tenemos, no importando a quién tenemos al lado. Tal vez el que tenemos al lado no ha alcanzado muchas cosas y nosotros queremos llevarlo hablamos con soberbia, para hablarlo así. Muchas veces hablamos con soberbia. ¿Por qué? Porque provocamos, por medio de la jactancia, provocamos soberbia, disputa, causa irritación, malestar a otros, porque nosotros somos muy jactanciosos. Pero por la falta de amor que hay en nosotros muchas veces, por la falta de consideración de los demás, por la falta de amor hacia los demás, nosotros muchas veces hablamos no lo que debemos hablar en el momento inoportuno. Hablamos lo que nosotros nos pegue en gana por querer jactarnos de aquello que tenemos, de aquello que poseemos, por querer lucirnos muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos prudencia para hablar. No tenemos, a veces, muchas veces se carece de sabiduría, de entendimiento, de madurez espiritual, bendito sea el Señor, para hablar de los logros que muchas veces tenemos. Y todos estos sentimientos y pasiones muchas veces nacen, es más, Jesucristo lo llamó maldades, nacen del corazón. Nacen del corazón, un corazón no arrepentido, un corazón en la carne, un corazón jactancioso, un corazón que no ama, un corazón, bendito sea el Señor, que se jacta de cosas que aún, muchas veces está aún ni alcanzado, y llevan a las personas muchas veces a la ruina espiritual por ser jactanciosos muchas veces. Por eso Santiago dice 3:14, por eso dice, si tenéis celos amargos. Oiga, mire cómo le llama Santiago al extremo amargo del celo, bendito sea el Señor, porque el celo te puede llevar a una amargura en la consideración de que los demás tienen más que tú. Muchas veces, bendito sea el Señor, lleva ese celo y esas jactancias se juntan y hacen conflicto y hacen problemas grandes. Nosotros, bendito sea el Señor, tenemos que entender que dice que no os jactéis. No os jactéis, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay este celo y esta contención, viene esa jactancia. No los jactéis ni mintáis contra la verdad, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque esa sabiduría del mundo, bendito sea el Señor, muchas veces es animal y diabólica. Entonces esa jactancia que viene a nuestra vida muchas veces nos está oprimiendo a la misma persona que se está jactando muchas veces, porque ellos quieren que todos les escuchen sus jactancias. Ellos se jactan de muchas cosas. Por eso que la persona jactanciosa produce mucho daño. Hay muchas veces que la gente ya no quiere ni escucharlo ni verlo. No llega como que hay un olor mal de aquella persona jactanciosa. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no hemos alcanzado cosas, bendito sea el Señor. No hemos alcanzado cosas en nuestra vida y los ponemos a hablar, hermano, los ponemos a hablar de cosas tan grandes en el camino del Señor. Muchas veces los ponemos a hablar de estudios bíblicos delante de aquellos hermanos que tal vez ni están congregándose, y muchas veces los creemos en aquella reunión con algunos hermanos. Nos juntamos 3 y 4 hermanos y empezamos 2 de nosotros, bendito sea el Señor, a jactarnos del conocimiento que hemos adquirido, y tal vez aquella persona que está a nuestro alrededor no ha profundizado en la escritura y se siente como un poco incómodo
incómodo, se siente como un poco, como con temor, un poco así como un malestar en su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, bendito sea el Señor, él no puede adherirse a la conversación, no puede unirse a la conversación porque carece de conocimiento, carece de escritura, bendito sea el Señor. Y nosotros, aún aquello que lo decimos saber, más hablamos más profundamente de la escritura, y muchas veces aquel hermanito se siente como aislado, se siente como apartado, el pobre. Nosotros tenemos que tener cuidado con esas conversaciones, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos, no jactándolo de aquello que tal vez poseemos o tenemos o sabemos. Bendito sea el Señor. Tenemos que tener cuidado, hermano. Hacemos que otras personas a veces nos odien. Muchas veces, bendito sea el Señor, yo me encontré en esas situaciones. Me encontré en situaciones cuando gente, bendito sea el Señor, se jactaba de cosas que tenía, de cosas que poseía, de dinero que tenía, bendito sea el Señor, de las cosas que habían pasado antes. Bendito sea el Señor, me juntaba con amigos, aún con hermanos, bendito sea el Señor, que nos poníamos a contar historias, bendito sea el Señor, de las cosas que habíamos pasado en nuestra vida anterior. Y estas personas, bendito sea el Señor, mencionaban cómo en sus países o en sus vidas habían tenido logros bien importantes, o aún teniéndolo, bendito sea el Señor, pero yo mi historia no la quería ni contar. ¿Por qué? Porque es una historia amarga, una historia sufrida, una historia, bendito sea el Señor, que muchas veces faltaba la comida, muchas veces, bendito sea el Señor, faltaban, bendito sea el Señor, el dinero. Muchas veces no nos podíamos jactar de tener 2 pares de zapatos, bendito sea el Señor, con gran esfuerzo teníamos un par de zapatos, y aquellas personas se jactaban de cosas que habían tenido, y entonces la historia de uno como que pensaba para contarla y terminaba pues poniendo una mentira, trayendo una mentira, una falsedad, diciendo que había vivido aquí, allá, y eran mentiras. Entonces esto lo lleva a uno a pecar también, hermano. Tenemos que tener cuidado, bendito sea el Señor, que no seamos jactanciosos, porque tenemos que pensar en el prójimo, bendito sea el Señor, porque muchas veces hacemos que en nuestro hermano, bendito sea el Señor, ande errado y camine errado, camine con amargura, camine con celo y contienda, camine con envidia hacia nosotros, cuando nosotros sin espíritu de amor queremos nosotros jactarlo de aquello que sabemos, de aquello que poseemos o tenemos. Y muchas veces, bendito sea el Señor, causamos malestar en otro hermano. Tenemos que tener cuidado. Muchas veces como creyentes y salvos en el Señor andamos, claro que tenemos que proclamar lo que gracias a la gracia y la misericordia de nuestro Señor somos salvos, pero tenemos que tener cuidado, porque muchas veces aquellas personas que no pueden salir del alcoholismo, muchas veces aquellas personas que no pueden salir de la prostitución, aquellas personas que no pueden salir de la droga, muchas veces se sienten culpables por ellos mismos, bendito sea el Señor, y esos demonios les causan tristeza y les causa envidia hacia nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nos andamos jactando que nosotros somos salvos, y claro está que somos salvos, tenemos que mantenernos firmes en esa salvación, pero muchas veces andamos gritándole a aquellas personas que ellos son mundanos, que ellos son perdidos, que para el infierno van y nosotros vamos para la gloria. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener misericordia, bendito sea el Señor, que no estamos en el puesto que estamos y no estamos en el lugar que estamos porque nosotros lo merecemos. No, nosotros no nos merecíamos nada. Aquí el que merece toda la gloria es el Señor, bendito sea el Señor, sino que muchas veces nosotros nos jactamos de cosas que no nos competen jactarnos. Aquí de lo que tenemos que jactarnos es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no de nosotros mismos, ni de nuestra salvación. Hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado en esto, bendito sea el Señor, aleluya. Porque muchas veces nosotros cometemos esos errores, bendito sea el Señor. Y no tenemos consideración, aleluya. Porque muchas veces hay personas, bendito sea el Señor, Muchas veces hay personas que necesitan una palabra de consolación, una palabra de aliento, una palabra, bendito sea el Señor, que les caiga a ellos como una vitamina para seguir adelante. Pero muchas veces nosotros tenemos palabras: viste lo que yo he logrado, viste lo que yo he hecho, porque yo ayuno, porque yo oro, así que tú tienes que hacerlo. Exactamente, tenemos que empujar a aquellas personas para que también se sometan a la Escritura, se sometan al Señor, bendito Dios. Pero muchas veces tú estás así porque no ayunás, tú estás así porque no orás, tú estás así porque no te profundizas en la Biblia, tú estás así porque no te congregás. Tenemos que tener mucho cuidado.
Muchas veces los jactamos que venimos todos los días a la iglesia. Muchas veces los jactamos que todos los domingos ayunamos, que todos los fines de semana vigilamos. Tenemos que tener cuidado hasta con eso, hermano. Esas cosas se le presentan a Dios, no al público, no a los demás, hermanos. Bendito sea el Señor, porque el que se somete en lo privado, en lo público va a tener recompensa. Pero muchas veces andamos mencionando en público lo que hacemos, pero la recompensa la perdemos. Bendito sea el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado en ello, hermano. Las cosas que hagamos para el Señor, hagámoslas para el Señor, no para ser vistos, no para darlos jactando de que trabajo en la obra del Señor, que hago esto, que hago el otro, que me jacto aquí, que hago allá. Bendito sea el Señor, no hacemos nosotros nada, somos más que siervos inútiles, bendito sea el Señor, porque hicimos lo que se nos ha mandado. Así que la gloria, hermano, sea para el Señor, no nos jactemos de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Por qué? Porque este versículo dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Bendito sea el Señor, porque si nosotros los andamos jactando, bendito sea el Señor, nuestra recompensa de lo que tengamos o poseamos de parte del Señor se va a desvanecer ahí por en Jesús. Así que, hermanos, sigamos adelante, no nos envanezcamos, bendito sea el Señor. Sigamos creyendo, bendito sea el Señor. Aleluya. Ahí puede Jesús. Déjeme decirle, hermano, que para mí es un privilegio hablar de esta palabra. No nos jactemos. No busquemos nada indebido. No buscar lo suyo, dice. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre porque ama a su hermano. Muchas veces, bendito sea el Señor, lo vamos a ver contrariados. Muchas veces, bendito sea el Señor, vamos a ver contrariados con el hermano, con el prójimo. En nuestros trabajos. Muchas veces trabajamos, bendito sea el Señor, y queremos ser vistos por los jefes, por los patrones, supervisores, managers. Y muchas veces los desempeñados en nuestros trabajos cuando nuestros patrones están delante de nosotros. Pero cuando no están delante de nosotros, hacemos lo que queramos, solo para ser vistos y jactarnos de algo que no es así. Mas en el Señor no es así, hermano. No se jacte usted que tiene un pan, una pupusa, una tortilla que comer, que aquel que no tiene. No se jacte porque usted vive en una casa hecha de bloques, de ladrillo, y otro vive en una casa de madera. No se jacte delante de las personas que no tienen en dónde vivir. No se jacte porque usted ha pasado por los maestros más grandes en la Escritura. No se jacte porque ya terminó su universidad. No se jacte porque tiene de qué comer. No se jacte porque sabe mucho. No se jacte porque tiene varios títulos pegados en la sala de su casa. No se jacte, bendito sea el Señor, de algo que hicimos porque la misericordia de Dios estaba con nosotros, hermano. No nos jactemos, seamos humildes. Amemos, pensemos en el prójimo. Pensemos que cuando nosotros envidiamos, estamos causando a nosotros mismos un problema y causándole al prójimo un problema. No nos jactemos, bendito sea el Señor, esos dos puntos que quería tocar. No envidiemos. ¿Sabe por qué? Porque la envidia nace de la jactancia. Cuando nosotros lo volvemos jactanciosos, caemos mal. Caemos mal. Que tengo esto y tú no lo tienes. Muchas veces no lo decimos directamente, pero muchas veces lo anunciamos que tenemos esto, como queriéndole decir que tú no lo tienes. En mi trabajo comparto con algunos hermanos la Escritura. Todas las mañanas, cuando tenemos tiempo, compartimos la Escritura. Leemos algunos versos bíblicos y siempre me percato de ello por la misericordia del Señor y la guianza de su Espíritu Santo. Y por amor hacia mi hermano, hacia mi prójimo. Me percato, bendito sea el Señor, y siempre les anuncio a ellos que le estamos dictando la palabra, o estamos estudiando alguna palabra, pero no para creerme más que ellos, sino para que nos nutramos en nuestro trabajo, para que estemos en comunión unos con otros, y para que estemos delante de la presencia del Señor, hermano. Porque muchas veces algunos hemos sido llamados para ser maestros, para ser evangelistas, para ser profetas, para desempeñar los ministerios en la obra del Señor. Pero muchas veces otros se han desempeñado en el servicio, en la iglesia.
en otros ministerios, bendito sea el Señor, que tal vez no son muy vistos. Pero déjeme decirle que en el camino del Señor todos somos responsables y todos somos útiles en la viña del Señor. Y todos somos necesarios en la viña del Señor. Todos los miembros en el cuerpo son necesarios. Pero ninguno del otro se puede jactar de ninguno del otro. El ojo no se puede jactar de la mano. El pie no se puede jactar del ojo. Porque si no fuera por el ojo se tropieza. Pero el ojo no se puede jactar porque él tiene mayor visión que los pies. Porque si no tuviera las manos no pudiera él quitarse tal vez algunos obstáculos que vienen hacia los ojos. O sea, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que amémonos unos a otros y no nos jactemos más que otros. Que no tengamos envidia de los hermanos que están prosperando, de las iglesias que están creciendo. No tengamos envidia, hermanos pastores. No tengamos envidia que aquel hermano que acaba de venir tiene un ministerio de parte del Señor. No, sino que démosle la gloria al Señor. Que porque aquel hermano predica más que mí, porque aquel hermano le da más estudio más que mí, no nos jactemos, no tengamos envidia, no seamos celosos. Amémonos unos a otros. Cristo les ama. Aleluya. Este ha sido el mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente. Dejamos a mi hermano Ángel, bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Gracias le damos al Señor. Aleluya. Porque Él es bueno. Así que damos gracias al Señor. Hay poder en Jesús. Aquí tenemos algunas peticiones. Bendito sea el Señor. Así que vamos a dar a mi hermano Ángel que está con nosotros. Dios les bendiga y sigamos adelante, hermanos. Hay poder en Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Bendito y alabado es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor por lo bueno y grande que es. Gracias al Señor, aleluya, por esta palabra que ha enviado en este día para la gloria de su nombre. Gracias al Señor por esta palabra que ha puesto en los labios de nuestro hermano Luis Zúñiga, que siga él siempre dejándose usar por el Señor y pidiendo al Señor que cada vez que, aleluya, que tome el micrófono, traiga esa palabra, aleluya, que pueda no solamente confrontar nuestras vidas, sino ayudarnos a dejar seguir adelante. Así que le pedimos a todos aquellos hermanos y